Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Magalí Andullo, soy perito grafóloga y en este video vamos a hablar sobre Marilyn Monroe. Hace unos días hice una encuesta en Instagram si les interesaba más analizar a Marilyn, a Michael Jackson o a Jeffrey Dahmer, que es uno de los asesinos en serie más sanguinarios de los últimos tiempos. Y el común, la verdad que fueron bastante divididos entre los tres, por lo que me siento casi en la obligación de tener que hacer 2 videos más. Pero ganó Marilyn Monroe y hoy les traigo la carta de ella para que la analicemos, si bien por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder analizar sumamente en profundidad, pero sí que veamos algunos signos gráficos que son bastante llamativos y que la definen a la perfección. Esta es la carta de Marilyn. Esta carta fue escrita, si ven abajo, dice Marilyn Monroe Miller, que es su segundo marido, por lo que esta carta fue escrita en un periodo en lo que ella estaba casada con él, entre 1946 y el 57, por ahí si no me equivoco. Podemos entrar en el contexto, ¿no? Que era su segundo matrimonio, que era una mujer casada, que estaba en una muy buena época de su vida, porque hay otras cartas bastante famosas de ella, sobre todo una que escribió unos 3 días antes de su muerte, que vemos cómo van cambiando los signos gráficos y los dejamos pendientes para otro video. Pero esta carta tiene algunos signos que a mí me llamaron la atención al principio y que lo quiero compartir con ustedes. Vamos a empezar con la forma de la M. La M define o nos habla un poco de la vida privada, la familiar o los ideales de la familia y lo que tenga que ver con los ideales del yo social, ¿no? De la salida al mundo y de la sociedad. Cuando el primer monte, como lo hace Marilyn, es más grande que los otros dos, nos habla de un cierto bienestar con lo que ella es, con lo que hace, que la hace sentir por momentos incluso hasta superior. Que no es de extrañarse en una mujer que fue un ícono de la época, que realmente estaba en una etapa muy buena de su vida, tanto profesional como en el amor, en la vida privada. Pero si entramos en ese contexto podemos entender que era una mujer que se sentía muy bien con lo que hacía. Muchos de los libros nos hablan de narcisismo cuando el primer monte está más alto. ¿Eso en un ambiente negativo? Puede ser. Incluso es una persona que le gustaba llamar mucho la atención, no solamente por esta forma de M, sino que lo podemos observar en los trazos finales de algunas letras que son muy largos, lo que nos hablan de ciertas imposiciones en el medio, préstenme atención, además de por ahí ciertas actitudes un poco descontroladas que tenía, aunque el general de su escritura no nos habla de descontrol ni de una persona ni agresiva ni violenta. Esto en otro ambiente puede significar eso. Además vemos, por ejemplo, las barras de las T. Las barras de las T de Marilyn son muy largas. Cuando vemos otras escrituras de más adelante, más cerca de su muerte, vemos que esas barras de T ya no están tan lanzadas como estas. Y esto nos sugiere una persona que tiene mucha voluntad e intenta sostenerlo en el tiempo. Es como una energía que intenta sostener para lograr los fines que ella busca, para poder concretar los proyectos. Fíjense que está en la zona superior la barra, por lo que es una energía puesta en los proyectos y los pensamientos, bastante positiva. En un ambiente donde nos sugiere descontrol y poco control de los impulsos, esta barra de T se puede volver un poco agresiva o violenta, ¿no? Desde la palabra o desde la acción hay que corroborar siempre con otros signos gráficos. Por otro lado, miren cómo las barras de las T, si seguimos en la misma línea, se abren en ciertos ojales. En realidad esto se llama bucle y se llama escritura bucleada. Ella tiene muchos bucles. El bucle puede significar 2 cosas. Por un lado, el bucle es una forma de mostrarnos la seducción. Es una energía o son trazos que derivan de la energía femenina. La energía femenina, entre otras tantas cosas, es la seducción y nos habla de una persona que va en busca de lo que quiere y seduce para eso. Sabe usar sus encantos, ni hablar de que es Marilyn, sabe usar sus encantos, sabe cómo atraer,
sabe cómo seducir. En un ambiente negativo esto se puede volver manipulación del otro, pero todos utilizamos en cierta forma algún tipo de manipulación y seducción para llegar a lograr nuestros fines. Por supuesto que un estafador lo hace a costa de los otros, ¿no? No necesariamente es un estafador quien los utiliza. Por otro lado, el bucle también es un gesto regresivo, es volver hacia atrás, por lo que aparece en escrituras regresivas de personas que no han terminado de superar ciertos aspectos de su vida. Son personas que siempre vuelven, entre comillas, para atrás, siempre están rumiando eso que pasó, les cuesta avanzar. Igual vemos que la escritura de Marilyn tiene una tendencia a ir hacia adelante, por lo que probablemente en ciertas cuestiones le haya costado mucho avanzar, pero era una persona que ponía toda su energía en pos de ir hacia adelante, de conseguir sus metas. Por otro lado, si vamos a la firma, tenemos que tener en cuenta que la firma, que es nuestra esencia, así como la escritura es el comportamiento manifiesto, la firma es la esencia de una persona, pero hay diferentes formas de firmar según la cultura. En aquella parte del mundo, que no es lo que pasa aquí en la otra parte, es muy común ver que las personas firmen con nombre y apellido sin tanta rúbrica. En cambio, en este lado del mundo, Argentina, vemos que es mucho más común ver rubricadas las firmas, garabatos, líneas que se entrecruzan, que no se lee nada, que son ilegibles. Y eso se da por una cuestión de creencia cultural, de que mientras más garabateada sea mi firma o más garabato sea, menos falsificable va a ser, cuando en realidad es todo lo contrario. Pero es una cuestión cultural. Entonces no podemos analizar la firma de Marilyn diciendo que no tiene rúbrica, porque en realidad tiene que ver con su cultura. Lo que sí notamos en la firma de Marilyn, que utiliza por supuesto el apellido de su marido, muy común para la época, ya no tanto en esta, vemos que aparecen unas especies de lazos e inflados en la zona superior. Si unimos estos dos significados, podemos primero estar frente a una persona que utiliza mucho la seducción. Por supuesto que ella era una herramienta poderosa que tenía, que por momentos le jugó en contra también por haber sexualizado la figura de ella como mujer, pero por otro sabía que a través de esos encantos iba a lograr ciertos beneficios. Esos son los lazos: atraer hacia mi terreno a las personas, seducirlas, encantarlas para lograr lo que yo deseo. Y por otro lado, esos inflamientos en zona superior también nos hablan de ciertos ideales, muchos ideales, que tener ideales está buenísimo, todos deberíamos tenerlos, pero cuando se vuelven demasiado grandes se vuelven inalcanzables. Por lo que probablemente haya tenido cierto sufrimiento a la hora de llegar a cumplir esos ideales, o haber idealizado demasiado a las parejas, los amigos, el trabajo. Y mientras más idealicemos, más difícil va a ser alcanzarlo, más sufrimiento y ansiedad va a haber frente a eso. Tenemos muchas cosas más para analizar de Marilyn. Esas explosiones por momentos en la letra A, que la letra A sobre todo es la comunicación, el afecto, el amor, los sentimientos de las personas. Siempre analizarlas bajo un contexto gráfico y jamás por separado es lo correcto, ¿sí? Yo, para poder hacer este análisis, por supuesto que me dediqué a observar la escritura, medir, a poder entenderla en un contexto gráfico, y nunca hablar de estos signos que les estoy hablando sacado de contexto, ¿sí? Estoy abierta a que me cuenten qué otros signos gráficos les llaman a ustedes la atención. Son muchos, pero por cuestión de tiempo tampoco podemos hacerlo tan extenso. Así que si me dejan sus comentarios, podemos hacer un siguiente video hablando de esos signos gráficos. Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima. Chao.